Santo Tomás de Aquino, la Suma Teológica, parte segunda, cuestión 19, de la bondad y malicia del acto interior de la voluntad. Artículo quinto. Si la voluntad, en desacuerdo con la razón errónea, es mala. Respuesta. Pues que la conciencia es de algún modo el dictamen de la razón, es, en efecto, como se ha dicho, la aplicación de la ciencia al acto. La misma cuestión es indagar si la voluntad, en desacuerdo con la razón errónea, es mala, o preguntar si la conciencia errónea obliga. Acerca de esto algunos distinguieron tres clases de actos, unos buenos en su género, otros indiferentes y otros malos por su género. Sostienen pues que si la razón o la conciencia prescribe hacer alguna cosa buena en su género o prohíbe hacer otra en sí mala, por el mismo motivo se prescribe el bien y se prohíbe el mal. No hay algún error en ello. Mas si la razón o la conciencia dictan como de precepto hacer cosas que son malas en sí, o que están obligadas cosas en sí buenas, habrá entonces razón o conciencia errónea. De igual modo se dicta algo que en sí es indiferente, por ejemplo levantar una paja del suelo como prohibido o mandado. Así pues enseñan que la razón o conciencia errónea en torno a cosas indiferentes, mandándolas o prohibiéndolas, obliga, y la voluntad en desacuerdo con tal dictamen falso es mala y pecado. Al contrario, que la razón o la conciencia que ordena cosas esencialmente malas o prohíbe cosas esencialmente buenas y necesarias para salvarse no obliga, y que la voluntad que se aparta de tal dictamen no se hace mala. Pero esta opinión es irracional. En las cosas indiferentes, la voluntad que se aparta de la razón o la conciencia se hace mala por el objeto, del que depende la bondad o malicia de la voluntad, no del objeto considerado en la realidad, sino en cuanto que, por excepción, la razón lo representa como malo. Como el objeto de la voluntad le es propuesto por la razón, si ésta presenta a un objeto como malo, la voluntad, al tender a él, se hace mala. Y esto tiene valor no sólo en materias indiferentes, sino también en las que son en sí buenas o malas, pues no sólo lo que es indiferente puede accidentalmente ser representado como bueno o malo, sino que la razón, por error, puede estimar como bueno lo que es malo, o malo lo que es bueno. Es un bien, por ejemplo, abstenerse de la fornicación, pero la voluntad no puede tender a él sino en cuanto que es propuesto por la razón. Si ésta por error lo estima como malo, la voluntad lo aceptará como tal y se hará mala queriendo el mal. No ciertamente un mal en sí, sino lo que es aprendido como mal por la razón. Asimismo, creer en Cristo es en sí bueno y necesario para salvarse, pero la voluntad no se dirige a ello sino bajo el aspecto en que es presentado por la razón. Y si la razón propone ese acto como malo, la voluntad al tender a él obra el mal, no ciertamente porque sea malo en sí, sino por la aprehensión accidental de la razón. Por eso dice el filósofo en su Ética, que de suyo es incontinente el que no sigue la razón. Por eso dice el filósofo en su Ética, que de suyo es incontinente el que no sigue la razón recta, más por excepción el que no sigue la razón falsa, más por excepción el que no sigue la razón falsa. En consecuencia, se ha de afirmar absolutamente que toda voluntad en desacuerdo con la razón, sea recta, sea falsa, es siempre mala.